Desde nuestro estudio de producción en Portoviejo, Manabí, Ecuador, Artur Studio te da la más cordial bienvenida. Noticias Mundiales. Somos un medio alternativo independiente de noticias, llevando la voz e imagen a todo el mundo. Unidos somos más. Conducción y dirección: Tatiano Gorosabel Rivera, el profesor. El 1 de mayo es un día emblemático para la clase trabajadora, donde se conmemora la lucha por los derechos laborales y el bienestar de los trabajadores en todo el mundo. A continuación, podemos imaginar cómo serían las intervenciones de figuras destacadas como el comandante Barón, el economista Clever Prías y el abogado Colón Rivera en este contexto. Cada uno podría abordar la fecha desde su perspectiva y su ámbito de trabajo, resaltando la importancia de seguir luchando por los derechos laborales y por la justicia social. Comandante Barón Hidrobo Solórzano, activista sindicalista de la clase trabajadora. Comandante Barón Hidrobo, ¿qué va a hacer usted para el 1 de mayo? Hay que recordar que el 1 de mayo no es una fiesta. El 1 de mayo es una recordación de los compañeros trabajadores que reclamaban en los Estados Unidos de Norteamérica mejores condiciones de vida y de trabajo, entre ellos la lucha por las 8 horas diarias de trabajo y por las 40 de la semana. Esos compañeros fueron brutalmente torturados, presos y luego lo fusilaron. Entonces el 1 de mayo es una recordación a los héroes de Chicago que lucharon por los derechos de los trabajadores del mundo. Y esa es la historia. ¿Qué pasa en el Ecuador y en el mundo? Nos encontramos aquí los trabajadores y los pueblos del Ecuador y del mundo en una situación muy difícil frente a una política, en el caso del Ecuador, neoliberal, proimperialista, de violación constante y permanente de los derechos establecidos en la Constitución del Ecuador. Incluso la propia Corte Constitucional dicta sentencias que violan la propia Constitución, los convenios con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y los derechos humanos. ¿Cómo vamos a este 1 de mayo? En este 1 de mayo vamos a estar todas las fuerzas progresistas, revolucionarias, democráticas, apoyando a los trabajadores en su justa lucha. Tenemos conocimientos de todas las centrales sindicales que están convocando a sus militancias a un 1 de mayo unitario y combativo en defensa de los derechos establecidos en las leyes ecuatorianas, en la Constitución del Ecuador, en los convenios de la OIT y en la Declaración Universal de los Derechos. Así que vamos a ir este 1 de mayo, como siempre, a luchar por mejores condiciones de vida y de trabajo, pero también al mismo tiempo a demandar que los gobiernos tengan una posición democrática, que se apeguen al derecho, que no ataquen a los trabajadores, que haya una seguridad social buena. Vea usted, el día de ayer, personalmente estuve en el IE y no hay medicamentos, no hay insulina. Yo tengo que inyectarme 2 veces diario la insulina y no hay. Entonces es una situación bastante seria, muy grave, que no es que no tenga dinero seguro. Lo que sucede es que el Estado ecuatoriano, Novoa y sus ha llegado e intenta privatizar al Seguro Social ecuatoriano. Por eso la lucha este 1 de mayo también es en defensa del IE.
también depende de los compañeros eléctricos a quienes injustamente, violando toda norma jurídica y constitucional a Corte, le mandan de devolver un dinero por derecho adquirido. Entonces, este 1 de mayo va a ser unitario y combativo. Pero además, quiero indicar pacífico. Nosotros no somos personas que vamos a atentar contra el Estado, sino a defender nuestros derechos. Pero vea usted lo que sucede, ha habido 2 decretos últimos, el 88 y el 99, que declara un estado de excepción en el país en plena campaña electoral, violando todas las normas, y eso tiende a impedir la movilización de los trabajadores, pero sea cual fuera la situación, estaremos en la calle este 1 de mayo. Hoy, 1 de mayo, nos reunimos para conmemorar a los mártires de Chicago, quienes dieron su vida para que hoy podamos hablar de jornadas laborales justas, de condiciones mínimas para la clase trabajadora. No olvidemos que la lucha no ha terminado, que la explotación sigue presente en cada rincón de nuestra sociedad. El pueblo trabajador debe seguir firme, unido, combatiendo las injusticias. La liberación de la clase trabajadora pasa por la resistencia organizada. Que este día sea un recordatorio de que no estamos solos en la lucha. La victoria es de los trabajadores. Tenemos la intervención del camarada economista Clever Prías. Camarada Clever Prías, ¿qué va a hacer usted para el 1 de mayo? Bueno, en primer lugar, yo creo que una de las cosas que hay que hacer sobre el 1 de mayo, al organizar con algunas organizaciones sociales de nuestra participación, es capacitar a la gente sobre el significado del 1 de mayo. Yo creo que mucha gente sale el 1 de mayo con la cuestión de los trabajadores, etc. Pero realmente no se rescata la importancia de la lucha que se tuvo, ¿no? Y la sangre que corrió por las 8 horas laborables. Ahí tenemos en Chicago la muerte de las trabajadoras en la fábrica para impedir su salida a la huelga general que había. Por conseguir las 8 horas laborables, se le puso candado a las puertas de la fábrica, y ese hecho, ese hito de masacre y de muerte de mujeres, de niños, de trabajadores en esa fábrica, es lo que marcó después que se como una fecha de hito de lucha, ¿no? En conmemoración de esa masacre, de la defensa, de la lucha que siempre han tenido los trabajadores por las reivindicaciones sociales y de los trabajadores en toda la vida. Igual sucedió el 15 de noviembre de 1922, también se luchaba por las 8 horas laborables en Guayaquil. Y también hubo una masacre, ¿no? Donde de ahí surge la novela Las cruces sobre el agua, esa masacre que hubo en Guayaquil. Son cosas que se olvidan. Entonces cada hito, cada fecha conmemorativa tiene su historia, ¿ya? Y entonces deben ser esas luchas conmemorativas a esa fecha, a la tenacidad que han tenido la población, la gente, los obreros, ¿no? Por luchar por su reivindicación. En ese contexto yo creo que se debe trabajar en primer lugar para ir hacia el 1 de mayo, concientizar a la gente del significado de ese 1 de mayo, para retomar esa conciencia, esa lucha de que nada se ha logrado, nada de lo que se tiene actualmente es dado por dávida por aquellos que tienen el poder, ¿no? Sino que ha sido una lucha permanente de los campesinos, de los trabajadores en la calle, y eso ha permitido que se conviertan después en leyes y normas y que estén protegidas en la Constitución y en las leyes del Ecuador. Entonces eso es lo que hay que seguir trabajando, y yo creo que ese es uno de los trabajos que tenemos que hacer, y vamos a estar permanentemente cerca de las organizaciones sociales para acompañarles en este 1 de mayo y salir conjuntamente con ellos.
El 1 de mayo es, sin duda, una fecha para reconocer los derechos de los trabajadores y también para cuestionar cómo se están defendiendo esos derechos. El marco jurídico laboral debe ser un instrumento de protección, pero en muchos casos vemos cómo se tergiversan las leyes en beneficio de los poderosos. Como abogados, nuestra tarea es garantizar que los derechos de los trabajadores sean respetados y que la justicia social prevalezca sobre los intereses económicos. Es hora de que las leyes no sean solo letra muerta, sino herramientas efectivas que aseguren el bienestar de quienes día a día construyen el país con su trabajo. Intervención del abogado Colón Rivera, defensor de los derechos humanos. Camarada Colón Rivera, ¿qué va a hacer usted para el 1 de mayo? Compañero, usted me pone en compromiso en una fecha histórica del 1 de mayo. Le cuento como antecedente, yo fui abogado por 12 años, Sindicato de Trabajadores Industriales de Manta, Sindicato de Trabajadores fundados por comunistas, por Luis Valdivieso Morán, por el doctor Aquiles Valencia, doctor Ricardo Paredes, que organizaron a esos trabajadores en ese entonces, hace más de 60 años, y cuando yo me nombraron abogado del sindicato, justo recopilé documentos para justificar en una asamblea de que ese sindicato había sido forjado por comunistas. Al decir esa palabra comunista, no tomé la prudencia de pensar de que el conglomerado de trabajadores, esa concepción doctrinaria e ideológica les iba a causar problemas, y muchos me reclamaron que por qué había dicho eso. Entonces con documentos yo les expliqué. Bueno, en el contrato colectivo del Sindicato de Trabajadores Industriales queda que el 1 de mayo es un día festivo, así está en el contrato colectivo, y que ese día los trabajadores pudieran hacer fiestas, todo lo que ellos quisieran. Al principio marchábamos junto a ellos, con banderas, con consignas. Como unos 5 años marchamos el 1 de mayo con ellos y con otras centrales sindicales de Manta. Pero de repente asumió otra directiva y ya dijeron que no había necesidad del 1 de mayo. ¿Desde hace qué tiempo usted está hablando? Hablando de hace yo dejé de ser abogado del sindicato hace unos 6 años, pero fui abogado 12 años. Entonces, el 1 de mayo para los trabajadores, lamentablemente, compañero Gorosabel, por que la deformación ideológica del trabajador desconoce a sus dirigentes. Entonces lo toman como una fecha festiva, no como una fecha histórica de recordación en las calles, haciendo remembranza de las trabajadoras que dieron su vida por conquistar las 8 horas laborales. Entonces ahora los trabajadores solo piensan en la lucha económica, no piensan en la lucha económica, en la lucha ideológica. Y usted ve que muchas veces nuestros dirigentes sindicales son candidatos a concejal, a asambleísta, y no tienen respaldo popular. Los trabajadores votan por sus enemigos de clase, por los patrones, por lo que le hacen bonita propaganda. Entonces realmente el 1 de mayo, en su contexto histórico, debemos tenerlo como una fecha memorable, pero lamentablemente actualmente las centrales sindicales no hacen el trabajo ideológico con los trabajadores, solo la lucha economicista, compañero Gorosabel, y eso es lo más triste, querido compañero. Entonces el 1 de mayo para mí, todos los años, yo tengo 71 años, yo salgo con mi bandera roja, en Manta me arrimo a cualquier sindicato y salgo a las calles, larga el recorrido de la zona de Targue hasta la Plaza Cívica Ricardo Paredes, y ahí escuchar los discursos, pero realmente son discursos sin formación ideológica, discursos de luchas económicas nada más. Es lo lamentable para los dirigentes sindicales tener esa situación. Mire, en Manta, aquí en Manaví tenemos una federación de trabajadores de Manaví, la federación, la FTM, pero ahora el local que teníamos está destruido. El compañero que hace de presidente de la Federación Provincial de Trabajadores de Manaví no aparece. Ojalá lo vea ahora en el 1 de mayo, porque ahora voy a desfilar en Puerto Viejo. Una preguntilla, mi estimado doctor. ¿A qué se debe eso?
¿Por qué esa falta de interés? Solamente, le repito, es la lucha economicista, nada más, no la lucha ideológica, porque es gran error de los dirigentes sindicales. Por eso el Partido Comunista del Ecuador tenía la escuela de cuadros. Esa escuela de cuadros se formaban los dirigentes políticamente e ideológicamente, pero ya no tenemos escuela de cuadros. La CTE tenía una escuela sindical en Quito, compañeros. Yo me esperé varias ocasiones en la escuela sindical en Quito. Lamentablemente ahora ya no hay cursos sindicales, se ha perdido completa la lucha sindical, compañeros. Eso en realidad, con mucho dolor tengo que decir. ¿De casualidad no será la falta de líderes en nuestro país? No política, porque muchas veces políticamente se arriban al mejor postor. Es la lucha ideológica, que es la más importante, la lucha de conciencia. Estamos de acuerdo, compañeros. Esa es la realidad, discúlpame, pero esa es la verdad. Esto lo habla un abogado especializado en el derecho laboral. Pero lo más triste para mí era cuando yo defendía al trabajador en contra de la empresa, no tenía el apoyo de los propios trabajadores. Naufragaba en esa lucha contra el patrón. Esa es la realidad, compañero. Tatiana. Bueno, mi amable audiencia, esas fueron las palabras de un connotado jurisconsulto, como lo es el doctor Colón Rivera. En conclusión, hoy alzamos nuestras voces en unidad. Recordamos las luchas pasadas, pero también sabemos que la batalla sigue, que cada palabra, cada intervención y cada acto de resistencia sea una semilla que germine en justicia y dignidad para todos los trabajadores. Este tipo de intervenciones reflejan las distintas perspectivas sobre el 1 de mayo, cada uno aportando desde su campo de acción. Cadenas habrá que romper, venceremos, al fascismo sabremos.